Saludos desde la redacción de Euronews. Empezamos con una noticia de última hora. El presidente ruso acaba de anunciar un alto el fuego para los días 6 y 7 de enero, coincidiendo con la celebración de la Navidad ortodoxa. Vladimir Putin acaba de poner en servicio de combate un buque de guerra equipado con misiles hipersónicos. Mientras tanto, Ucrania recibirá en breve carros de combate ligeros que va a suministrarle Francia. Sobre el terreno les acercamos al trabajo de los voluntarios ucranianos que reconstruyen su país. Y seguimos muy pendientes del Congreso de Estados Unidos. ¿Cuándo terminará el bloqueo? Nadie tiene la respuesta. La última vez que se vivió esta situación hace un siglo, hicieron falta 9 votaciones para elegir al presidente de la Cámara de Representantes. Pero en 1855 hicieron falta 133, lo que supuso 2 meses de parálisis legislativa. Estaremos en Las Vegas en el retorno de la Feria de Electrónica de Consumo con todas las novedades tecnológicas. De vuelta a Europa, el adiós al Papa emérito Benedicto XVI centra la actualidad. Sus restos descansan ya en la cripta de la Basílica Vaticana. Unas 50.000 personas asistieron a su funeral en la Plaza de San Pedro. Se lo contamos en unos instantes. Estaremos también en el Reino Unido para hablarles de las huelgas en el sector ferroviario y el consiguiente caos, y del préstamo a largo plazo que el Museo Británico va a hacer a Grecia de los mármoles del Partenón. Es jueves 5 de enero. Comenzamos. Francia suministrará nuevos carros de combate ligeros a Ucrania, que solicita más material militar a Occidente para poder ganar la guerra en 2023. Segundo día de bloqueo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Una vez más, los republicanos no se pusieron de acuerdo para elegir a un presidente. La OMS critica los datos de China respecto a las muertes por coronavirus, los cuales, lamentan, no son fieles al impacto del virus en este país. Francia suministrará carros de combate ligeros a Ucrania, convirtiéndose así en el primer país que envía este tipo de blindados diseñados en Occidente. Se trata de vehículos de combate AMX-10RC, destructores de tanques de los que París ha ido prescindiendo en sustitución de los nuevos carros Jaguar. Se trata de un gran paso adelante respecto a los vehículos de la era soviética que varios países ya habían enviado a Kiev. Con todo, y según informaba el presidente Zelensky en su mensaje nocturno, no es suficiente. Las fuerzas ucranianas siguen necesitando más material militar, no solo para ganar la guerra, sino para acelerar esa victoria. Debemos poner fin a la agresión rusa este año y no posponer ninguna de las capacidades defensivas que pueden acelerar la derrota del Estado terrorista, decía Zelensky. Los modernos vehículos blindados occidentales, los tanques de tipo occidental, son solo una de esas capacidades clave. La guerra, en efecto, y mientras tanto, continúa de manera especialmente intensa durante los primeros días de 2023. El Ministerio de Defensa de Rusia, consciente de la mala imagen ofrecida tras lo sucedido en Makivka, confirmaba no cesar en su ofensiva en Donetsk, habiendo repelido con éxito los últimos contraataques ucranianos. Zarpa la fragata rusa Almirante Gorshkov, armada con misiles hipersónicos Zircon. El presidente ruso Vladimir Putin asistió por videoconferencia a la botadura del buque de guerra, que se dirige a un viaje por los océanos Atlántico, Índico y Mediterráneo. El ministro de Defensa también participó en la ceremonia y dijo que los misiles Zircon superan cualquier sistema moderno avanzado de defensa antiaérea y antimisiles. Durante los ejercicios y entrenamientos, la tripulación ensayará las acciones del uso de armas hipersónicas y misiles de crucero de largo alcance. Los principales esfuerzos durante los simulacros se centrarán en frenar las amenazas contra Rusia, mantener la paz y la estabilidad regionales conjuntamente con los países amigos. Zircon es un misil hipersónico antibuque que puede alcanzar velocidades de más de 9.500 kilómetros por hora. En octubre de 2021, Putin anunció que Rusia había superado a Estados Unidos en la carrera de las armas hipersónicas, afirmando al mismo tiempo que el desarrollo de estas armas era la respuesta obligada de Rusia a las amenazas de Occidente. Los civiles ucranianos no solo se ofrecen voluntarios para defender su país, sino también para reconstruirlo. Estos trabajadores de un pueblo de Zaporilla emplean su tiempo libre en reparar una casa gravemente dañada por los bombardeos rusos. Algunos no tienen experiencia en construcción y tienen que aprender sobre la marcha, pero sus esfuerzos son muy apreciados.
Quitaron la teja por completo. Luego el Consejo del Pueblo trajo tablas, raíles, están reparando las vigas allí y ahora lo están cubriendo. El Consejo dio una lona y los chicos lo están cubriendo. El trabajo lo lleva a cabo un grupo que se autodenomina Batallón de Voluntarios. Busca manos amigas para los necesitados. Tenemos un canal de Telegram, una página web a la que pueden unirse las personas que quieran participar en la reconstrucción. Las personas que necesitan ayuda describen la naturaleza de la destrucción y nosotros ya decidimos cómo podemos ayudar y ponernos en contacto con ellas. Pero el frente de la reconstrucción es tan amplio como la destrucción causada por las tropas rusas. Este edificio de Kharkov acaba de ser reconstruido para alegría de sus ocupantes, que temían tener que pasar el invierno lejos de casa. Se instalaron tuberías de calefacción, de gas, de alcantarillado. Todo nuevo. Aquí antes no había nada. Imágenes como estas aportan un rayo de esperanza a la sufrida población ucraniana, aunque todo el mundo es consciente de que el grado de destrucción es tal que se tardarán años en reparar todo lo que ha quedado destruido en el país. La Cámara Baja de Estados Unidos se encamina a su tercer día sin presidente y sin actividad legislativa. Hicieron falta otras 3 nuevas votaciones para que los republicanos decidieran, al igual que el martes, aplazar la sesión para elegir al presidente de la Cámara hasta el mediodía del jueves. El líder republicano Kevin McCarthy no superó los 201 apoyos, quedando siempre por detrás del representante demócrata Hakeem Jeffries, a pesar de que los demócratas son minoría. Para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes, el candidato normalmente debe recibir una mayoría absoluta de 218 votos, aunque este número puede ser menor si se ausentan congresistas o se abstienen. Negociaremos, pero no capitularemos. Hay una diferencia muy seria. Ahora hay 222 republicanos en nuestra conferencia, así que si 20 personas pueden conducir este tren como quieran, 202 de nosotros podríamos irnos a casa, dice el republicano Derek Van Orden. En las 3 rondas del miércoles, McCarthy recibió 201 apoyos, Jeffries los 212 de su partido y el republicano Byron Donalds 20. La Organización Mundial de la Salud lamenta la definición demasiado restrictiva que tiene China de lo que es morir por COVID. La OMS sostiene que la actual forma de las autoridades chinas de contabilizar solo las muertes por enfermedades respiratorias ligadas al coronavirus no muestra, ni mucho menos, la situación que atraviesa el país asiático. Tedros Adhanom Ghebreyesus se mostraba firmemente crítico con el proceder de Pekín a lo largo de estos días. Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre hospitalizaciones y muertes, así como una secuenciación vírica en tiempo real más completa, decía el director de la organización, que confesaba cómo está realmente preocupada por el actual panorama epidemiológico de COVID-19, con una transmisión intensa en varias partes del mundo y una variante recombinante que se propaga rápidamente. Desde que el gobierno de Xi Jinping decidiera relajar sus restricciones de la política cero COVID, China está experimentando una rápida propagación del virus. La intensa transmisión ha desatado la alarma internacional, con numerosos países aplicando controles en sus aeropuertos a los recién llegados de este país. El mundo entero teme volver, 3 años después, a la casilla de salida. Los viajeros procedentes de China tendrán que presentar el certificado de un test de COVID negativo realizado antes de su salida para poder entrar en la Unión Europea. Esa es la recomendación de la UE tras una reunión de ministros del Interior de los 27 y expertos sanitarios que ha tenido lugar este miércoles en Bruselas. Otras medidas que lograron el consenso son el empleo de mascarillas en los vuelos desde China, el control de las aguas residuales de los aviones y una mayor secuenciación del virus. El objetivo es ser muy rápidos a la hora de descubrir posibles nuevas variantes ante las dudas sobre la transparencia de Pekín respecto a la comunicación de la situación de la pandemia en el país asiático. La ambición de la Unión Europea no puede ser mantener alejadas las variantes que podrían surgir en China, porque eso es sencillamente imposible. Nunca ha funcionado. Las variantes que han aparecido en algún lugar del planeta siempre han llegado a Europa. Por lo que el objetivo es realmente la vigilancia epidemiológica para que cuando se dé una nueva variante en alguna parte sepamos de su existencia muy rápidamente.
para que si fuera necesario, por ejemplo, se formularan nuevas vacunas, que tengamos ventaja con eso. La palabra clave del encuentro ha sido coordinación. Ningún país puede manejar por sí solo las consecuencias del levantamiento total de las restricciones de viaje en China, que podrían traer a millones de pasajeros desde la entrada en vigor de la medida el próximo 8 de enero. Estas condiciones han sido decididas por los 27 a pesar de las amenazas poco concretas lanzadas por Pekín, que las considera carentes de base científica. Tras un diciembre caótico, el Reino Unido empieza a sentir los efectos de otra monumental ola de huelgas que sacudirá al país a lo largo de este mes de enero. El sector ferroviario ha marcado la pauta, con 4 días de parón convocados por el sindicato RMT, que representa decenas de miles de trabajadores del operador estatal de ferrocarriles y de 14 empresas ferroviarias privadas. A eso se sumará un 5.º día de huelga convocado por los conductores de trenes. El ministro de Transportes, Mark Harper, ha calificado la movilización de profundamente inútil y perjudicial. Y a los trabajadores del sector ferroviario se van a sumar a lo largo de este mes otros muchos. Los de los autobuses de Londres, los de las autopistas. También volverán a la huelga los conductores de ambulancias y las enfermeras, en plena crisis del sistema sanitario británico y con los servicios de urgencias desbordados. Con una inflación superior al 11%, el descontento social se extiende, mientras el gobierno se mantiene inflexible ante las reivindicaciones de los huelguistas e incluso estudia endurecer la normativa sobre el derecho a la huelga. El Papa emérito Benedicto XVI fue despedido este jueves en una sobria ceremonia en la plaza de San Pedro del Vaticano ante unas 50.000 personas. Un fuerte aplauso acogió la aparición del ataúd, que fue situado delante del altar por 12 sediarios. Luego apareció el Papa Francisco, en silla de ruedas por sus problemas de rodilla, para presidir el funeral de su predecesor, una circunstancia inédita en la historia de la Iglesia Católica. Benedicto, que tu alegría sea completa al escuchar su voz, ahora y siempre, dijo el pontífice argentino, que destacó la sabiduría, delicadeza y entrega del Papa alemán. En las exequias también estuvieron presentes 130 cardenales, 400 obispos y 4.000 sacerdotes. La cifra de 50.000 asistentes fue muy inferior a las estimaciones previas del Vaticano. Tras el funeral, los restos de Benedicto XVI fueron trasladados a las grutas vaticanas, situadas bajo la Basílica de San Pedro, donde fue enterrado en la tumba que perteneció a su admirado Papa Juan Pablo II. Concentraciones en Georgia y en varias ciudades europeas este miércoles para pedir el traslado a un hospital del expresidente encarcelado Mikhail Saakashvili. Partidarios del exmandatario, líder de la Revolución de las Rosas y que acercó al país a Occidente durante su gobierno entre 2004 y 2013, instan al Ejecutivo a liberar a Saakashvili, cuya salud ha empeorado considerablemente. Nos unimos a la manifestación mundial por el estado de salud del tercer presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. La concentración fue anunciada por amigos ucranianos y ahora las movilizaciones están en marcha también en distintos países. El mensaje principal es salvar una vida, salvar a Mikhail Saakashvili. Inmediatamente después de su regreso desde Ucrania, el 1 de octubre de 2021, tras 8 años en el exilio, Mikhail Saakashvili fue encarcelado y cumple una condena de 6 años en una prisión georgiana por abuso de poder. Sin embargo, sus partidarios creen que las decisiones del tribunal tienen motivaciones políticas. Tras varias semanas en huelga de hambre, su estado de salud empezó a deteriorarse. Los equipos médicos aseguran que Mikhail Saakashvili padece demencia rápidamente progresiva. Algunos de ellos creen que puede estar relacionada con un presunto envenenamiento con metales pesados. Sin embargo, los funcionarios georgianos no comparten la postura sobre la crítica situación de salud del expresidente. Afirman que Saakashvili intenta obstaculizar el proceso judicial y engañar a la sociedad y a sus socios internacionales. Ahora la presión ha aumentado sobre la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili. Hace ya algunas semanas que se están celebrando manifestaciones frente a la administración del presidente de Georgia, a la que asisten también diplomáticos y expolíticos o médicos georgianos.
Todos ellos piden a la presidenta que indulte al encarcelado Mikhail Saakashvili. Todos, además, afirman que el estado de salud del tercer presidente del país empeora cada día, lo que puede tener consecuencias fatales. El estado de Chihuahua en México despide a las víctimas del último motín en una prisión en Ciudad Juárez. 19 personas murieron en un ataque perpetrado por hombres armados el 1 de enero, tras el que lograron fugarse 25 reclusos. Familiares y compañeros acompañaban los féretros de los oficiales del Centro de Reinserción Social número 3, muertos durante el asalto a la prisión. Y hasta la vida dieron para defender todo esto, yo sí se lo digo, de corazón. Hombres muy valientes, fieros leones, eso es lo que son. 10 guardas, 7 presos y 2 de los atacantes murieron durante el asalto a la prisión. La investigación sigue en marcha y el descubrimiento de celdas de lujo y contrabando en el interior del penal ha llevado a la destitución del director general del mismo. María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, acudió al funeral, pero se negó a hablar de si había habido avances en la investigación. No se van a quedar impunes. Todo el trabajo y toda la fuerza del Estado están puesta en encontrar a los responsables y hacer justicia. Entre los reos fugados estaba Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, líder de la banda Los Mexicles, uno de los narcotraficantes más despiadados de la región. Tras el suceso, 191 presos recluidos por delitos graves fueron llevados a otros centros. Shabu es el nombre que se le da en Filipinas a la metanfetamina. Su consumo en España no es demasiado amplio. Sin embargo, el aumento de consumidores en algunas zonas de Barcelona ha despertado cierta preocupación sobre su posible consumo en otras zonas del país. La Asociación Intercultural Agape da apoyo a personas con dependencia de esta sustancia. Tiene más fuerza. Tengo ganas doble para trabajar. La mayoría de los consumidores de este estupefaciente trabajan en empleos precarios con jornadas maratonianas y dicen usar la metanfetamina para aguantar. En España, los filipinos representan el 98% de los consumidores de crystal meth en el país. La memoria que tengo ahora es muy baja. El número de ingresos por cuadros psicóticos por consumo ha aumentado y los efectos son diversos. Francina Fonseca es psiquiatra experta en adicciones del Hospital del Mar de Barcelona. Es muy potente, es mucho más potente, mucho más adictiva y que además tampoco tenemos tratamiento específico para abordar su consumo. Que disminuye la capacidad de concentración, altera la memoria y las personas están como una especie de sensación de apatía, de dificultad para funcionar, de no encontrar placer en otras actividades que casi no sea el consumo. En ocasiones la Fundación Agape tiene que derivar casos al hospital. Amazon despedirá finalmente a más de 18.000 empleados, una cifra récord, resultado de sumar los 10.000 anunciados el pasado noviembre y los que lo harán en las próximas semanas, informó este jueves la compañía de comercio electrónico estadounidense. Según una nota interna enviada a los trabajadores por el consejero delegado de la empresa, Andy Jassy, la decisión ha sido particularmente difícil debido a la incertidumbre económica y al elevado número de contratos hechos en los últimos años. CES, la mayor feria tecnológica del mundo, vuelve a Las Vegas. Las siglas responden a Feria de Electrónica de Consumo, pero lo cierto es que hoy por hoy el evento va mucho más allá de esa definición. Este año, los organizadores revelan que el tema central gira en torno a cómo la tecnología puede ayudar a resolver los mayores retos del mundo, como el acceso al aire limpio, el agua potable o la atención sanitaria. La mejor manera de pensar en la tecnología es añadiéndole un propósito, nos dice Steve Kenning, vicepresidente del grupo comercial organizador. Tecnología para el bien, para mejorar la vida. Basta con echar un vistazo a toda la innovación en tecnología sanitaria para encontrar abundantes pruebas de ello. En efecto, muchos dispositivos sanitarios incorporan ya inteligencia artificial, como este detector de virus de bolsillo. Esto es ViraWarn, el primer analizador asequible del mundo de COVID-19, RSV y gripe a través del aliento, nos cuentan desde Optiv Technologies. Proporciona un resultado en menos de 60 segundos. Soplas en el dispositivo 2 veces y recibes un resultado positivo o negativo a través de diferentes luces LED. Este exoesqueleto puede ayudar a los trabajadores de fábricas y centros sanitarios a pasar fácilmente de la posición de pie a la de sentado sin necesidad de una silla. Muy relajado, asegura su creador. Muy cómodo. El metaverso es sin duda otro de los grandes temas de la feria, con muchas empresas presentando sus últimas ofertas en realidad virtual y aumentada.
En CES se exponen también muchas mascarillas, pero no todas tienen que ver con el COVID o el metaverso. Esta, por ejemplo, es una mascarilla de privacidad de voz. Puedes tener tu propia burbuja de sonido para crear tu propia charla y tener tu propia privacidad de sonido, sin molestar a los demás y sin compartir una información que quizás no quieras que oiga nadie a tu alrededor. Deja que te lo muestre. En efecto, no se oye nada. El número de inventos y aparatos tecnológicos, unos más útiles, otros quizá menos, es casi ilimitado, con más de 3.000 expositores. CES 2023 concluye el próximo domingo. No se quede atrás. Los organizadores esperan que la feria vuelva a parecerse a lo que era antes de la pandemia y se calcula que alrededor de 100.000 personas se darán cita aquí a lo largo de esta semana, deseosas de hacerse con las últimas innovaciones y artilugios. Los mármoles del Partenón, conocidos también como los mármoles de Elgin, están a un paso de volver a Atenas. El Museo Británico, donde se encuentran actualmente los restos del friso del templo de la Acrópolis, ha anunciado haber llegado a un acuerdo con Grecia para llevar a cabo un intercambio cultural. Los mármoles serán, por tanto, prestados a largo plazo a Atenas, que a cambio cederá al británico numerosos objetos valiosos de la antigua Grecia. Un acuerdo que pone punto y seguido a una disputa de 200 años de antigüedad. Termina aquí Euronews hoy. Gracias por estar ahí. Pero recuerden que la información continúa y que pueden seguir informados a través de nuestro canal de televisión Euronews, de nuestra web y de las redes sociales. Les dejamos ahora con imágenes que nos llegan desde Santiago de Chile, del espectáculo de la compañía francesa Plasticien Volant, que da inicio a Santiago a 1000. Un festival de una semana con eventos artísticos y culturales gratuitos en la capital chilena. Hasta mañana. Feliz Noche de Reyes.